Mateo capítulo 17, 18 en adelante. Está hablando de un hombre que llegó y se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Y este hombre le dijo al Señor que tuviera compasión de él, que su hijo sufría de ataques y sufría terriblemente. Muchas veces el hijo había caído en el fuego y en el agua. Y el hombre le dice a Jesús: se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo: generación incrédula, perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al niño, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y el verso 20 dice: porque ustedes tienen tan poca fe. Les respondió: les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Y para ustedes nada será imposible. La medida de fe que Dios espera y pide y demanda de nosotros es del tamaño de una semillita de mostaza. Una semilla de mostaza es menos o la mitad o probablemente un cuarto de lo que es un granito de arroz. Es sumamente pequeña, es difícil de agarrar, es difícil de mover de tan pequeña que es la semilla de mostaza. Y la palabra dice que Jesús les dijo a ellos que si tuvieran fe de ese tamaño tan pequeño, ellos podrían ver proezas. El secreto de que una semilla tan pequeña pueda ver y pueda alcanzar cosas tan grandes está en que es la fe puesta en Dios, porque cuando dice para ustedes nada será imposible, lo que está diciendo, su fe en Dios hará que nada sea imposible, porque su fe está puesta en el Dios que todo lo puede. Dios no está esperando de nosotros una fe gigante. Dios está esperando una fe del tamaño de un granito de mostaza. Ahora, este es el secreto. Que tu fe esté puesta en el poder de Dios, que tu fe esté puesta en la grandeza de Dios, que tu fe esté puesta en el Dios que con su aliento creó el universo, que con su palabra creó, que con su boca dijo y fue hecho. Cuando ponemos las manos sobre los enfermos, no somos nosotros los que vamos a sanar a los enfermos. No se van a sanar los enfermos porque yo puse la mano. Se van a sanar los enfermos cuando yo tengo mi fe en el poderoso Dios que llena todo, que lo llena todo, que tiene a la tierra en sus manos. Esa fe pequeñita, del tamaño de un grano de mostaza, no puede estar contaminada, no puede estar con dudas, no puede estar ambivalente, tiene que ser una fe íntegra. Si un granito de mostaza, de fe íntegra, es posible, cuando digo fe íntegra, estoy hablando de una fe que no duda, que no teme, que no hay espacio para la incredulidad. Ese granito pequeño de mostaza, puesto en Dios Todopoderoso, que no conoce lo imposible, es lo que logra que nosotros le digamos a esa montaña: muévete, y se moverá. No es mi fe la que está moviendo la montaña, es Dios el que va a mover la montaña, y mi fe está puesta en Dios. Mi fe está puesta en el Dios que va a mover la montaña. Entonces a veces pensamos que necesito una gran fe para un gran milagro, porque, por ejemplo, el asunto de la montaña, si es una gran montaña, necesito una gran fe. Pero la palabra dice que no, la palabra dice que lo que necesitamos es una fe del tamaño, y dice tan pequeña, lo dice aquí, tan pequeña como un grano de mostaza. Porque es la fe, esa pequeña fe en Dios,
porque Dios es el que va a mover el problema, la montaña. Entonces, cuando está diciendo que para nosotros nada será imposible, a eso es que se refiere. O sea, cuando yo me enfrento a una muy grande montaña, a un muy grande problema, yo no me enfrento sola al problema. Dios va delante de mí. Y con Dios delante de mí es que yo me voy a enfrentar al problema. Ahora, si Dios no está delante de mí, el problema no se va a resolver porque Dios no va delante de mí. Hay personas que tienen mucha fe y que están delante del problema, pero Dios no está entre ellos y el problema. Hay personas que tienen mucha fe, que conocen las escrituras, pero cuando se paran frente al problema, Dios no está entre ellos. Y el problema, nada puede suceder. Y esas personas, muchos de ellos se han olvidado que la medida es pequeña. El secreto es que cuando vayas a hacer esas cosas grandes, Dios tiene que estar frente de ti. Dios tiene que ir adelante de ti. Porque el grande es Dios. No es mi fe la grande. Es mi fe pequeñita puesta en un Dios grande. Y cada vez que yo me enfrento al problema, yo sé y yo entiendo y yo estoy consciente de que Dios va delante de mí. Es de la única forma que la montaña se puede mover. O sea, hay un secreto escondido ahí. Y es que la fe no tiene que ser grande. Es una fe pequeñita en un Dios grande. Cuando tú te enfrentes a ese problema, acuérdate que no eres tú el grande, ni tampoco es tu fe la grande. Dios no busca gente grande, ni tampoco Dios busca gigantes en la fe. Dios busca gente que tengan una fe pequeña en un Dios grande. Y cuando digo fe pequeña, lo digo porque la palabra habla de que la semilla era pequeña y es una medida pequeña y lo dijo Jesús. Yo no puedo cambiar eso. Porque la medida de fe que nosotros podamos tener en Dios, esa pequeña medida, eso que creemos que es pequeño, lo estamos poniendo en un Dios. Es la fe puesta en Dios. Es que nadie te pueda desenfocar, nadie te pueda sacar de tu espíritu, de tu ser, de tu corazón, la grandeza de Dios. O sea, conocemos su grandeza, conocemos que no tiene límite, conocemos que Él todo lo puede. Entonces nuestra fe está puesta en ese Dios que todo lo puede, porque la montaña la va a mover Él. Y dice, para ustedes nada será imposible, pero detrás de ustedes nada será imposible. Dios está en medio de tú y tu problema. No va a ser imposible para ti porque no es imposible para el Dios en el cual tú pusiste tu fe. No lo vas a hacer tú, lo va a hacer el Dios en el cual tú pusiste tu fe. El milagro de los panes y los peces no lo hizo el niño. Fíjense en qué interesante porque esos panes y peces lo pudo haber tenido un adulto, pero lo tuvo un niño. O sea, el niño representa nuestra poca capacidad de manejar una situación. Nuestro poco conocimiento quizás de manejar un problema. Pero cuando el niño y los panes y los peces representarían los pocos recursos. Pero cuando el niño le puso sus panes, sus poquitos panes que daban para ¿cuánto? Para quizás una sola persona. Esos panes que tenían esos niños quizás daban para ese niño o quizás 2 niños o quizás un adulto, nada más. Pero allí había una gran multitud. Entonces cuando eso se puso en las manos del maestro, eso pequeño se multiplicó cuando nuestra fe, esta pequeña, por eso es que Jesús decía que lo que hacía falta era una pequeña fe como un grano de mostaza, porque cuando esa fe llega a Dios, Dios la multiplica y alcanza la necesidad. En este ejemplo vemos cómo esos panes y esos peces se multiplicaron, alcanzó y sobró. ¿Por qué? Porque la fe pequeña Dios la multiplicó. Por eso es que no hace falta una fe grande. Abraham no tenía una fe grande. Abraham tenía un Dios grande. La medida de fe de Abraham era como esta mostaza, como
esta semillita era pequeña, pero la tenía en un Dios grande. Cuando Abraham subió con su hijo a sacrificarlo, su fe estaba puesta en un Dios grande. Su fe era pequeña, pero esa fe pequeña Dios la tomó y la multiplicó. Y cuando Dios multiplica la fe de Abraham, es que Abraham ve la gloria de Dios, porque Abraham esa pequeña fe la puso en un Dios grande, porque el Dios de Abraham era grande. Muchos de nosotros tenemos mucha fe, pero nuestro Dios no es un Dios grande, es un Dios pequeño, es un Dios con límite, es un Dios medio verdugo, es un Dios que no tiene mucho amor, es un Dios que anda siempre castigando, es un Dios que no tiene misericordia. Tenemos mucha fe en un pequeño Dios. Hable con una persona y con sus palabras usted va a posiblemente a ver el tamaño de su Dios. Son muchas las personas que dicen que siguen a Dios y que creen en Dios, pero su Dios es pequeño. No conocen la grandeza, la magnitud, el carácter. No conocen de Dios, pero tienen una gran fe. Entonces esa fórmula no funciona, porque yo puedo tener una gran fe, yo puedo leerme toda la Biblia, puedo conocer toda la Biblia, pero si mi Dios es pequeño, yo no voy a poder mover las montañas, yo no voy a poder enfrentarme a los problemas, porque mi fe es muy grande y mi Dios es muy pequeño. Y eso sucede cuando no conocemos a Dios. Entonces, el orden de Dios es que la fe sea pequeña. Lo que Dios pide es que la fe sea pequeña, porque esa fe Él la va a multiplicar y el milagro se va a llevar a cabo y el problema se va a resolver, porque tu fe está puesta en Dios. Cuando usted le ordena a los muros que caigan, usted lo hace porque usted va con la autoridad de Dios, pero su Dios es un Dios grande, su Dios es un Dios poderoso. Su Dios va a derribar los muros por la autoridad que Él le dio a usted. Pero ¿cuánta gente usa la autoridad pero no conocen al Dios de la autoridad? Dicen, que Dios me ha dado poder para reprender el demonio. Pero ¿tú conoces a Dios? El secreto es que tú conoces al Dios en el cual tú estás poniendo la fe. Y cuando tú conoces al Dios en el cual tú estás poniendo la fe, ese Dios multiplica la fe, le da el tamaño necesario, si lo podemos llamar así, lo podemos poner así, y Dios hace lo que tiene que hacer. Y vuelvo al ejemplo de ahorita, cuando aquel niño le dio los panes y peces a Jesús, ni pensaron ellos que iba a alcanzar tal multitud, ni mucho menos pasó por su mente que sobrarían cestas, canastas de panes y peces. Porque lo que ponemos en las manos de Dios, Dios lo multiplica, por pequeño que pueda ser. El secreto es que yo tengo un Dios grande, que ante el problema reconocemos que somos pequeños. Ante el problema reconozco que el problema es imposible que sea más grande que mi Dios. Ahí está la fe pequeña operando, porque está operando en el conocimiento. Sabes, estás consciente de que tu Dios es grande. Yo soy pequeña, pequeñita, y mi fe es pequeñita. Ante un problema grande, muchas veces nos damos cuenta de lo pequeñitos que somos, lo incapaces, lo impotentes que podemos sentirnos, lo vulnerables. Pero cuando yo pequeñita, así pequeñita, y con esa pequeñita fe, yo la pongo en las manos del Señor, yo la pongo en un Dios grande, en un Dios todopoderoso, mi confianza, la pongo en Él, lo que está delante de mí se va a mover. Lo que está delante de mí, ese Dios grande lo va a destruir, desbaratar. Porque no soy yo, no son mi fuerza, ni mi conocimiento, ni mi capacidad. En esa pequeña fe se encierra un corazón que descansa en Dios, un corazón que ha rendido todo a Dios, un corazón que reconoce que soy pequeña y necesito de Dios. Y mi fe es aquí pequeña, Señor, la pongo en tus manos, Señor, la pongo en ti. Tú eres el grande, tú eres el que vas a obrar, tú eres el que vas a irrumpir en esa situación, en ese problema.
algo grande Dios va a hacer. Ahora, aquí hay un problema que tenemos que atender. Lo mencioné ahorita, porque es un problema. Tener una fe grande con un Dios pequeño, nada va a pasar. Cuando nos acordamos de Dios, cuando necesitamos, cuando nosotros hemos perdido el temor de Dios y llega el momento difícil, pero el Dios mío no es un Dios grande. No, porque es que yo he vivido con un Dios como que me lo puedo echar al bolsillo, hago como yo quiero y vivo como yo quiero. Aquí yo lo tengo en el bolsillo metido. Tú puedes conocer la Biblia, la palabra, pero lo que te va a hacer a ti vivir esa palabra y caminar en pos de la palabra de Dios es que te ha sido revelado cuán grande es Dios. Y cuando Daniel fue echado al foso de los leones, Daniel no tenía fe de que él podía defenderse. Daniel conocía a su Dios. El problema es que a veces gastamos la vida, gastamos nuestros días en todo menos en conocer la grandeza de nuestro Dios. Y cuando llega el problema difícil, tenemos una fe grande con un Dios pequeño porque no hemos invertido tiempo para conocer a nuestro Dios. ¿Cómo conoces a tu Dios? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se hace eso? De la misma forma que conoces a un amigo o una amiga. Saliendo con esa amiga o ese amigo y hablando y sabiendo lo que piensa esa amiga o ese amigo, sabiendo cómo piensa, por qué piensa así. ¿Y por qué te gusta eso? Por esto. ¿Y por qué? Sabiendo que hay en su corazón, hablando, teniendo tiempo. Y volvemos a lo mismo, teniendo tiempo. Hay gente que no tiene tiempo con Dios, no tienes relación con Dios. Y cuando llega el problema, tú te preparas con muchas citas bíblicas, tienes una fe grande, pero tienes un Dios pequeño porque como no has tenido tiempo para conocer a ese Dios, tienes fe en un Dios pequeño porque no lo has conocido. Ahora, cuando nosotros invertimos tiempo de nuestra vida en conocer a Dios, una cosa es conocerlo y otra cosa es estar convencido. Una cosa es saberlo. Yo puedo saber algo y no estar convencida. Pero cuando yo estoy convencida, eso significa que ya yo procesé, ya yo tragué en mi espíritu. Me convencí que para Dios no hay nada imposible. Llega el problema y con una pequeña fe en ese Dios grande que yo he conocido, no de oídas, sino por experiencia. Cuando digo experiencia me refiero a eso mismo, a relación con Dios. Es una fe pequeña en ese Dios grande. Las personas que no tienen tiempo de conocer a Dios, vivir una vida cerca de Dios, cuando llega el problema, tienen un Dios pequeño. Miren, hay personas que escriben y dicen Diosito. Ay, Diosito lindo. Ay, Diosito, mira hermano, ¿sabes qué? Diosito está contigo, Diosito está conmigo. ¿Qué Diosito? ¿De qué Diosito tú me estás hablando a mí? ¿De qué Diosito tú me estás hablando a mí? ¿Cómo es posible que a Dios le pongamos un diminutivo? Diosito, es como un zapato. Ay, zapatito. Un niño. Ay, el niñito. Una cartera. Ay, la carterita. Una casa. Ay, la casita. Cuando usted dice casita, estoy diciendo casita pequeña. Zapato pequeño. Y hay gente que dice Diosito. Mira, si tú eres una de esas personas que dice Diosito, o tú conoces a alguien que dice Diosito, pues mira, pues su Dios es pequeñito. Su Dios es pequeño, pequeñito, cabe en el bolsillo. Diosito te va a bendecir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Diosito, Diosito? Eso es una cosita pequeña que yo puedo ponerme en el bolsillo, meterlo en la cartera. Hay gente que meten a su Dios en la cartera. Esconden a Dios en el bolsillo, esconden a Dios así en la mano, esconden a Dios debajo del jacket, porque tienen un Dios pequeño. De día son una cosa en la iglesia o en el trabajo y de noche son otra cosa. Tienen un Dios pequeño.
¿Cuánta gente no va y se confiesa? ¿Cuántos millones no van y se confiesan? Donde el cura, donde el papa. Y le dicen sus pecados. ¿Ah? El Dios de ellos es pequeñito. Es chiquitito así, diminutivo. Entonces una fe grande en un Dios pequeño no funciona. Por eso no puedes ver el poder de Dios operar. Cuando tú sabes que Dios es soberano, que Dios llena la tierra, que solamente vamos donde Él y solamente a Él le vamos a decir nuestros pecados, porque así lo dice la Biblia, porque yo estudio la Biblia y yo conozco la Biblia y nadie me va a engañar. Entonces yo no voy donde un hombre a decirle mis pecados, yo voy donde Dios y voy en el nombre de Jesús, que Él vino y murió para que Él fuera intermediario entre Dios y los hombres. Entonces, esas personas que van a decirle sus pecados al cura, su Dios es chiquitito, pequeñito así, y se lo meten al bolsillo, lo meten debajo del jacket, muchos lo llevan colgando en el cuello. Ese es el Dios de ellos. No puede hacer mucho por ellos. No puede hacer nada. Cuando estamos pecando, cuando nos estamos acostando con una persona, cuando nos acostamos con alguien que no es nuestro esposo o nuestra esposa, estamos en fornicación. Es adulterio. Cuando venga el día malo, vas a tener quizás una fe grande porque conoces la palabra, pero tu Dios es pequeño. Tienes un Dios pequeño. Porque si tu Dios fuera un Dios grande, tú tuvieras el temor en tu corazón y tú no harías lo que estás haciendo. Pero Jesús dijo que la medida es como un grano de mostaza, porque no es la fe la que va a mover el problema, es el Dios en el que tú pusiste la fe. La palabra dice que Dios se deleita en conceder las peticiones a sus hijos. Él se deleita. Le gusta ver a sus hijos contentos, alegres, riéndose. Él se deleita. El secreto es que conozcamos a nuestro Dios, la grandeza de nuestro Dios, la grandeza del Dios que lo llena todo. Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él todo lo puede, Él todo lo conoce y Él todo lo sabe. La única forma de yo ver milagros, la única forma de yo ver la grandeza de Dios es conociendo al Dios de las grandezas. Pero para yo activar ese Dios de la grandeza que ya yo conozco, Él me pide por lo menos la fe del tamaño de una semillita de mostaza. Es necesario que invertamos más tiempo en ese Dios que conocemos. Cuando venga el momento difícil, solo Él te va a pedir una pequeñita medida de fe. Porque ya le diste toda una vida para conocerlo. Ya le diste tu tiempo para conocerlo. Ya tienes una relación con Él. Ya conoces de Él. Porque tú pasas tiempo con Él. En el momento difícil, cuando estés frente a la tormenta, o frente a la montaña, o frente al devorador, frente a tus enemigos, solo Él te va a pedir una pequeña medida de fe. Porque lo más importante, el conocimiento de Él, la relación con Él, ya tú lo tienes. Ya tú sabes que es poderoso, que es todopoderoso, que todo lo puede. Estás convencido, convencida, está en tu espíritu. No solamente escuchas de oídas. Job dijo, de oídas te había conocido. Job había conocido a Dios, pero nunca lo había visto. Nunca había visto su grandeza. Cuando usted lee el libro de Job, usted se da cuenta que Job tiende a justificarse. Y Job dice, yo que fui íntegro, yo que hice esto, yo que hice lo otro, yo quiero ir ahora donde Dios a ver lo que Él me va a contestar. Porque lo bien que yo me porté, y mira todo lo que me ha pasado. Porque Job conocía a Dios de oídas. Dios no quiere una fe gigante ni grande.
No, Dios quiere un conocimiento grande de Él. El conocimiento grande de Él. Que yo sepa cuán grande es mi Dios. Requiere sacrificio. Requiere tiempo. Requiere entrega. Requiere que reorganicemos la agenda y que cambiemos las prioridades. Porque cuando usted cambia las prioridades y usted coloca a Dios que está en el último lugar, lo sube al primer lugar. Porque usted quiere reorganizar su estilo de vida y alinearlo a lo que Dios está demandando de cada uno de sus hijos, que los conozcamos. Usted entonces abre espacio para usted estar con Dios y para usted conocer a su Dios. Cuán grande es su Dios. Y en el día malo, en el día difícil, en el día de la prueba, como usted conoce a su Dios, solo necesita una pequeña fe. Porque ya usted tiene un Dios grande. No es el tamaño de tu fe. Es el tamaño de tu Dios. Y créeme que entre más conozcas a tu Dios, más grandezas vas a ver, más proezas vas a ver, más milagros vas a ver delante de ti. Pero para que ese Dios grande se pueda revelar a nosotros, para que Él pueda revelarse a nosotros, Él necesita atención. Él necesita que lo invitemos a nuestra vida, a nuestro cotidiano día o a nuestro día cotidiano, continuamente, para que Él pueda revelarse a nosotros. Pero si no tenemos espacio para un Dios grande, Él no se puede dar a revelar a nosotros. Y en el día difícil tenemos una fe grande, pero tenemos o hemos conocido un Dios pequeño. Porque repito, no es de oídas, es que lo veamos con nuestros ojos. Y cuando digo lo veamos con nuestros ojos, cuando nosotros invitamos a Dios a nuestra vida, a nuestro estilo de vida, ahí es que Él se va a dar a ver a nosotros, en nuestro estilo de vida. Cuando no hay problema, cuando todo está bien, yo quiero que ese Dios grande esté en medio de todo mi banquete, de todos mis días felices. Yo quiero ese Dios grande presente. Y cuando llegue el día difícil, una pequeña fe será suficiente. Porque tuvo una vida que agradó, que conoció, que se alimentó y alimentó su espíritu de ese gran Dios. Cuando la palabra habla de la pequeña semilla de mostaza, lo único que se necesita, solo que no funciona sola, necesitas ponerle en un Dios grande. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Es más grande que tu problema? ¿Estás convencido de que es más grande que esa montaña? Recordemos que no es una fe grande, es un Dios grande lo que yo necesito. Y esa fe pequeña moverá a mi Dios que es grande, más grande que esa situación. Y yo veré su gloria. Dios te bendiga.